Vamos a hacer una pequeña pausa, mis hermanos. Vamos a estudiar algo que el Señor ha puesto para su iglesia el día de hoy. ¿Está listo? Por favor, vaya a su Biblia y vamos a Santiago 1:22. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Dígale al Señor mientras busca el pasaje: háblame, Señor. Dígale, hermano, háblame, Señor. Habla a mi vida, lo necesito. Dígale así al Señor. Santiago 1:22. ¿Lo tenemos? Ahí está, ya aparece. Dice la palabra del Señor: pero sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Pero subraye y ponga en negrita lo que a continuación dice: engañándonos a nosotros mismos. Lo leemos otra vez completo. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes o de nosotros, cada vez que escuchamos un tema, una enseñanza, un sermón, una prédica, como usted le quiera llamar, un devocional, lo ponemos por obra? Escuchamos y escuchamos y escuchamos domingo tras domingo, enseñanza tras enseñanza. ¿Y cuánto de eso ponemos por obra? ¿Se conforma con solo oír la enseñanza o usted va más allá y la pone por obra? Cuando leemos la palabra de Dios, por ejemplo, ¿nos conformamos solo por cumplir, leerla? Si es que la lee, si es que la escudriña diariamente, solamente cumplimos por leer, o meditamos en ella y luego obramos en ella obedeciendo lo que Dios nos dice, lo que Dios nos está revelando, lo que Dios nos está mostrando en su palabra. ¿Obramos en eso? Como cuando usted lee y entiende algo que el Señor le muestra y le dice: Señor, cámbiame, transfórmame, quiero ser como tú, quiero ser una persona agradecida como este hombre y no ser como los 10 hombres que no regresaron a darte la gloria después de haber sido sanados. Y luego lo llevas a la práctica, a la obra, lo vives, das gracias a Dios por todo lo que hace en tu vida. Recuerdas que es Dios quien te ayuda, quien te da el poder. ¿Cómo lo hacemos? En términos seculares, el conformismo, mis hermanos, el tema de hoy que yo les quiero hablar es precisamente, lo titulé así: la bendición de no conformarse. La bendición de no conformarse. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ya vamos a ver con el ejemplo que la misma palabra de Dios nos deja acerca del pueblo de Israel. Muchos viven todavía así, conformados al desierto, y han salido de Egipto, pero siguen en el desierto. Han salido de Egipto, pero no han entrado en la tierra que Dios prometió. En la tierra donde está la bendición de Dios, donde fluye leche y miel, donde hay grandes frutos, donde está la bendición de Dios. Eso es el conformismo espiritual. Y en términos seculares, el conformismo es la práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia, a cualquier situación, ya sea de carácter público o privado. ¿Ha usted experimentado alguna vez eso? O tal vez a lo mejor en lo secular usted está conformado. Bueno, pues yo aquí en mi trabajo ya no hago más, por ejemplo, por decirlo así. Ya no doy más, ya no doy el extra, ya no. Pues porque yo solamente vengo, me siento, atiendo y me voy con la misma, ya no hay más. Pero hay oportunidades de crecimiento y muchas personas, por conformarse a no ir más adelante, se quedan con eso. Esto nos habla y nos retumba a nosotros, a cualquiera de nosotros. Pero en términos espirituales, mis hermanos, ¿qué pasa? Hay mucho conformismo en la iglesia. Entonces, el conformismo también se define como algo amoldable. Te amoldas a lo que ya
Tú en tu mente y en tu corazón has determinado, no, ¿para qué crecer? ¿Para qué ir para allá? ¿Para qué? No, ya aquí estoy bien, ya soy salvo, siempre salvo. Amén, gloria a Dios, aleluya, y listo. Y te amoldas. Pero también hay otro molde, el mundo. ¿Sí? Cuando Dios dice que no nos conformemos a este siglo, a las cosas, a las pasiones, a los deseos de este mundo. Y terminamos siendo tolerantes, y es una forma de conformismo. Bueno, pues ya, comprensivo, resignado, etcétera. Miren, una de las características del conformismo pueden ser cambiar de pensamientos, decisiones y comportamientos con la finalidad de encajar. Eso sucede muy regular con los jóvenes, ¿sí? Quieren encajar y se conforman con lo que tienen delante. Adaptación, acuerdo a afirmaciones erróneas o contrarias a lo que nosotros creemos. Sí, terminamos cediendo. Hay quienes se la viven de iglesia en iglesia probando porque se han conformado. Es que aquí no me encuentro, y acá, y prueban de todo tipo de religión. Se puede ser conformista también, se puede caer en eso por temor, por miedo o principalmente al fracaso. En términos generales, mis hermanos, lo diré así, es mediocridad el conformarse con lo que uno tiene. Aquí estoy bien, aquí tengo agua, me cae maná, pues ¿para qué ir para allá? O sea, aquí ya estamos bien. El conformismo del que hoy deseo hablarles, mis hermanos, es aquella actitud de un creyente que no ha descubierto lo que hay más allá de tan solo creer. El conformismo es una falta de interés hacia seguir avanzando hacia algo. Y el Señor, a través de la pluma de Pablo, nos manda a correr para llegar hacia una meta, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque hay algo. Y lo sabemos, y no es nada oculto, está en la palabra del Señor. Pero hay muchos que se conforman y quedan estancados. Y cuando se conforman a algo, sabiendo que hay más por hacer, dejan pasar muchas oportunidades en sus vidas, y hablando espiritualmente también en el ministerio. Y una de ellas, mis hermanos, es la bendición de Dios por ser simple y sencillamente hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios que escuchamos cuando la escuchamos aquí, por ejemplo. Y Santiago enfatiza la importancia de no solo recibir la palabra de Dios, sino de permitir que ésta transforme nuestras vidas. Y la forma en la que damos evidencia de que la palabra de Dios está haciendo su efecto en nosotros es cuando la llevamos a cabo, es cuando somos hacedores de la palabra. No solamente se queda aquí y saliendo de la puerta se sale por acá. La vivimos y la llevamos en nuestro corazón, la manifestamos con nuestras acciones. Y el apóstol Santiago utiliza la analogía del espejo. Si leemos completamente el versículo, por favor, completo del 1, Santiago. Si estamos en Santiago, aquí está. Es que casi no veo aquí, hermanos, discúlpenme. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo, se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente, ¿en qué, mis hermanos? En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo que
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? ¿En qué cosa? En lo que hace. Ahí es donde el apóstol Santiago nos desafía a reflejar la gloria de Dios a través de nuestras acciones basadas en la palabra de Dios, en lo que escuchamos, en lo que leemos, en lo que meditamos. Y esta pequeña porción de la palabra de Dios tiene como finalidad hacernos entender que no solo debemos escuchar la palabra de Dios, sino que el apóstol, en su pluma, por inspiración del Señor, el Señor desea ayudarnos como hijos de Dios a evaluar nuestra vida espiritual, escuchar lo que necesitamos cambiar y luego, ¿qué cree? Echarse a dormir. ¿Verdad que no? Hacerla, vivirla. Muchos, mis hermanos, enfrentan la tentación de conformarse a las normas de este mundo, por ejemplo, y a vivir su fe de manera superficial. Ay, bueno, es que así son en el trabajo y ya cuando vengo a ver, ya estoy en la pachanga. Y te conformas. El mensaje de Santiago convoca, mis hermanos, a una vida de integridad, de santidad para el Señor, de autenticidad como cristianos, mis hermanos. Si tú dices que eres cristiano y te conocen como cristiano, si proclamas que eres cristiano donde quiera que vas, pues debemos demostrar ese estilo de vida, mis hermanos. Y ese estilo de vida indica que no nos hemos conformado a simplemente creer, sino a llevar a Cristo, a representarlo bien. Amén. Lo que Dios quiere enseñarnos hoy es que sepamos que no hemos sido llamados solo a escuchar la palabra de Dios. A mí me encanta y me agrada ver que nos reunamos y que todos, y que este lugar esté lleno en ocasiones para escuchar la palabra de Dios. Pero ¿será suficiente solamente escuchar? Hemos leído que no, ¿verdad? Que no. Hay que vivir la palabra del Señor. Hemos sido llamados a escuchar la palabra de Dios, no solamente a escucharla, sino a vivirla, enfatizando que la verdadera fe se manifiesta en lo que hacemos, mis hermanos. Y con la misma palabra de Dios podemos aprender acerca también de las consecuencias del conformismo y de cómo el compromiso activo con la palabra de Dios nos bendice y nos transforma y transforma verdaderamente nuestras vidas. Es un tema muy interesante, es un tema muy amplio, mis hermanos. Hay en la Escritura infinidad de enseñanza acerca del peligro de conformarse, mis hermanos. Pero, mis hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, es la palabra encarnada. Nos llama y nos invita a no solo escuchar, sino a vivir su mensaje como Él lo hacía. En Cristo somos capacitados para llevar a cabo esa obra, lo que escuchamos. En Cristo somos capacitados para hacer lo que Dios espera de nosotros como hacedores de su palabra. La vida cristiana, mis hermanos, no se mide solamente por lo que sabemos. Tome nota de esto, no solamente se mide por eso, sino porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero si no la vivimos, si no la hacemos, el mismo Santiago menciona en el contexto de su carta que es una fe muerta. ¿Verdad que sí? ¿Lo han leído? Es una fe muerta. Entonces la vida no solamente se mide por lo que sabemos, conocemos, sino por lo que hacemos con ese conocimiento. ¿Sí? Decimos que tenemos la sana doctrina, pero la sana doctrina no simplemente es saber toda la hermenéutica, la homilética de la palabra del Señor, sino vivirla. Ahí es donde no solamente somos oidores o lectores, simplemente vivimos la palabra del Señor. Amén. Entonces es un llamado a la acción lo que nos está diciendo el apóstol Santiago aquí. A que accionemos, a que vivamos lo que escuchamos. Alguna palabra, algo de lo que se dice en cada predicación, en cada lo que lees.
Algo quiere el Señor decirnos, que es necesario cambiar, confesar. Es un llamado a la acción obediente que reflejará, que el resultado será la manifestación de la relación que tenemos con nuestro Dios. Amén. En un cristiano, ¿cuál es el peligro de un conformismo espiritual? El conformismo espiritual, mis hermanos, es una actitud de resignarse a una vida cristiana, superficial, rutinaria, sin crecimiento ni compromiso con Dios. Vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. No se sienta mal, mis hermanos. El servicio no solamente se conforma aquí, ya lo van a ver más adelante. Qué bueno fuera que pues nos vamos a servir de unos a otros, ¿verdad? Todos, que todos seamos servidores de Dios, y lo somos. Pero ¿cómo vivimos lo que escuchamos? ¿Cómo servimos en nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos? Eso es parte del servicio. Eso es parte de la evidencia del obrar, de que la palabra de Dios está siendo efectuada en nuestras vidas. El conformismo es estar cómodo donde uno está, sin buscar más de Dios, ni esforzarse por crecer y avanzar. Y es que esto es lo triste y lo lamentable, mis hermanos. Yo espero que no suceda aquí. Esto ha de ser en otra iglesia, en otro lugar, en otro país, tal vez allá en Bongo Bongo, no lo sé, pero aquí no. Pues que hay personas que se dicen cristianos, pero jamás en la semana leen la palabra del Señor. ¿Sí? Y ahí se está con ese conformismo, sin buscar más de Dios, ni esforzarse a crecer, ni avanzar espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente, mis hermanos. El versículo 25 nos los declara, lo vamos a ver un poquito más al final. La bendición de crecer espiritualmente es amplia, mis hermanos. El conformismo espiritual describe una condición, o más bien describe la condición de una persona que cree haber alcanzado suficiencia espiritual y deja de crecer. El conformismo espiritual describe la condición de esa persona que pues yo ya creo, me he leído pues unas 40 veces la Biblia, la conozco de ida y vuelta, me sé los versículos, pero hay situaciones que manifiestan todo lo contrario en su vida personal. El conformismo espiritual puede llegar a ser muy peligroso, mis hermanos, porque además de dejar pasar muchas oportunidades que vienen de parte de Dios, cuando uno viene a ver, estamos más conformados al sistema de valores de este mundo y adaptados y apartados del propósito y de los planes de Dios para nuestras vidas, por el desapego a la palabra de Dios y por sobre todo el no obedecer ni hacer lo que dice su palabra. Entonces, podemos decir que el conformismo espiritual, hay un mundo de definición acerca de esto, mis hermanos, pero yo lo resumo en esto. Podemos decir que el conformismo espiritual es un sinónimo de apatía y falta de crecimiento en la fe, mis hermanos. Es un estancamiento y puede llegar a confundir y detenerte para avanzar principalmente a los planes que Dios tiene para nuestras vidas y hacia donde Él nos quiere llevar. Ya lo vamos a ver con el ejemplo de Israel, que todo el mundo conocemos. Pero hay palabras que retumban, mis hermanos, que retumban en la enseñanza del ejemplo que el Señor nos deja a través de lo que Israel experimentó. Dice la palabra de Dios en Corintios que Él dejó estas cosas escritas para ejemplo nuestro. O sea, nos está diciendo el Señor, les voy a dejar aquí escrito en este manual lo que no se debe hacer. Entonces, miren, hermanos, quiero tratar unos puntos acerca del conformismo
espiritual y sus consecuencias. Por ejemplo, el conformismo espiritual impide la bendición de la madurez y la transmisión de la fe a otros. ¿Dónde está eso? Hebreos 5:12, primera parte. Hebreos 5:12, nueva traducción viviente, por favor. Dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Qué pasó? ¿Me ayudas por favor con la Reina Valera, por favor? Mismo verso. Porque debiendo ser ya maestros, ¿después de cuánto, hermanos? ¿De convertido? ¿Cuánto lleva convertido? 40 años, hermano. Después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Pero me vuelvo a la versión nueva traducción viviente. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. No respondan, mis hermanos. ¿Hace cuánto tiempo es usted cristiano? En la iglesia o en las iglesias, mis hermanos, hay muchas personas que llevan 5, 10, 15, 20, 25, 30 años siendo cristianos, que profesaron la fe, reconocieron a Cristo como el Señor. Pero la realidad de muchas personas es que en algunos la conducta que muestran inmadurez y aún no son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, como dice Hebreos 5:14, que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El problema con este estancamiento, mis hermanos, es que podemos ser cristianos desde hace mucho tiempo y estar asistiendo a una iglesia sin faltar, pero sin crecimiento, mis hermanos. Sin crecimiento. Yo le pregunto, usted no responda, ¿cuánto ha crecido, mis hermanos, desde espiritualmente, en la fe? ¿Cuánto usted ha crecido desde que usted le dijo sí al Señor? Hace tanto tiempo, dice, hace tanto que son creyentes. Ya deberían estar enseñando a lo menos a los nietos. No precisamente es pararte aquí, a tus hijos. No precisamente es tener un grupo de reunión a la semana, tenlo en tu casa. ¿Hace cuánto tiempo eres cristiano? Y este es un problema de estancamiento. Podemos ser cristianos de hace mucho tiempo y estar asistiendo a la iglesia, pero sin crecimiento. Podemos tener muchos años en la iglesia. Podemos haber escuchado muchas predicaciones. Podemos tener muchos versículos memorizados, mis hermanos. No fallas a uno. El que dices eso dice y lo dices exactamente. Tenemos muchas actividades realizadas o realizar muchas actividades y aún así permanecer espiritualmente estancado. Mis hermanos, lo que está diciendo Hebreos 5:12 al 14, anótelo ahí al margen de su Biblia o en sus notas, es que el no estancarnos espiritualmente es una bendición. El crecer es una bendición para uno, y para uno ir creciendo cada vez más en la fe. Porque a medida que crecemos, nos hace tener cada vez un grado más alto de discernimiento, como lo dice Hebreos, entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, mis hermanos. Eso es lo que nos da el crecimiento en el Señor, llevar a cabo la palabra del Señor, el saber y discernir: oye, esto que te están proponiendo es un mal negocio, no es correcto, trae formas ilícitas, creo que no, yo no le entro. Tienes el discernimiento.
Conoces los peligros por los que están corriendo tus hijos y los escuchas hablar y dices, oye, ten cuidado con esto porque creo que no es correcto. Estamos ejercitados para enseñar cuando permitimos crecer espiritualmente, pero sobre todo que también bendice a otro cuando les enseñamos, debiendo ser ya maestros. Repito y hago el hincapié, no es necesario tener un grupo a la semana. No, dame un grupo, pastor, a la semana. Con dos puedo. Tengo tiempo libre. En tu casa. Ahí empieza, desde tu casa, y de ahí te vas a los alrededores, pero primero tu casa. Otro punto, el conformismo espiritual convierte a un creyente en ser solo oidor y no en un hacedor. Es lo que está diciendo Santiago. Santiago 1:22 lo dice. Primeramente dice que seamos no solo oidores de la palabra de Dios. Qué bueno que ya estamos escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios, ¿no es así? Pero ¿qué sigue después? Ser hacedores, no tan solo oidores. ¿Hacedores de qué? De todos los mensajes, de toda la palabra de Dios que escuchamos acerca de Él y lo que Él nos dice. Que seamos hacedores de lo que leemos en la palabra de Dios, si es que tenemos ese hábito, si es que tienen ese hábito. ¿Qué hacemos cuando leemos el devocional, por ejemplo, mis hermanos? Hay devocionales que definitivamente, de los que se comparten aquí en la iglesia, en el grupo, que siembran mi vida. Y llega la palabra y solamente le doy así, pues qué bueno, ya se enteró el pastor y todos los demás hermanos que sí, lo leyó el hermano. Pero el hacerlo, hermano, ahí es donde viene lo bueno. ¿Qué hacemos cuando hacemos un devocional? Para muchos es una muy buena palabra y ya, pero no se hace, no se lleva a cabo, no se lleva a la acción. Una muy buena reflexión, pero hasta ahí. No trasciende, no es vivido y posiblemente ni creído, porque no se vive. Y Santiago nos hace ver que hay un gran peligro por no ser hacedor de la palabra. ¿Cuál? Te autoengañas. ¿Cuántos autoengañados podemos haber en este momento? No nos engañemos, no nos dejemos engañar. Santiago 1:22, Nueva Traducción Viviente, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente estás escuchando. Escuchamos la palabra, pero saliendo de esta puerta se olvida. Oidores olvidadizos. No hay acción por lo que escuchamos, no hay cambio. Seguimos siendo las mismas personas, pero tú ya cumpliste, según tú, con venir a la iglesia, con escuchar. No, yo ya alabé, yo ya adoré, yo ya canté. No, hombre, me quedé sin voz. Pero el hacer la palabra de Dios, mis hermanos, es más importante, porque es la evidencia de que creemos que nuestro Dios transforma nuestras vidas, de que creemos que es lo que necesitamos. No solo escuchemos, porque si escuchamos y no ponemos en práctica, nos venimos a engañar aquí, mis hermanos. Esperemos que el próximo domingo esto no esté vacío. Pero que vengan los que hacen la palabra de Dios entonces, los que la viven, aunque eso nos cueste muchas cosas, problemas en casa tal vez, no lo sé, problemas en el trabajo, problemas con la esposa, ya te vas otra vez a la iglesia, porque hay esposos que vienen solos, hay hombres que vienen solos, pero también hay mujeres que vienen solas, pero viven la palabra y están en paz en sus casas, mostrando lo que han aprendido de la palabra de Dios.
Mis hermanos, no basta con solo recordar o incluso comentar, oye, qué buena prédicate. No, mis hermanos, denle la gloria a Dios y vívala. Vívala. Podemos comentar, podemos admirar la enseñanza, pero no es la finalidad, mis hermanos. La finalidad es hacer lo que Dios dice. Amén. ¿Sabes cuáles son las palabras de un conformista? Que el Señor nos hable, hermanos. Amén. ¿Está listo? Porque si usted se identifica con eso, pues no sea oidor solamente, seamos hacedores. Para eso Dios nos da su palabra, para sanar, para crecer. Entonces, ¿sabe cuáles son las palabras de un conformista? Eso ya me lo sé. Nada nuevo me están enseñando. ¿Saben algo, mis hermanos? El conformismo espiritual puede llegar a generar mucho conocimiento acerca de la palabra del Señor, pero no hay transformación. No hay transformación. Lo que escuchemos, lo que leamos, debemos vivirlo. Hago hincapié. ¿Cuántas veces debe un cristiano que ama a Dios? Yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿cuántas veces debe un cristiano que ama a Dios debe leer la Biblia? ¿Cuántas? Siempre, todos los días, siempre. ¿Pero bastará solamente leerla todos los días, siempre? No, ¿verdad? Hay que vivirla. Es obvio que siempre, toda la vida, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y cada vez que la leamos, Dios nos mostrará lo que debemos de hacer y lo que debemos dejar de hacer. Y cuando dejamos de hacer lo que no debemos hacer, entonces estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí se entendió? Un poco enredado, pero se trata de hacer la palabra del Señor. Cada vez que leamos, Dios nos mostrará eso, porque no solamente es conocimiento, sino que porque saberlo todo no es lo mismo que vivirlo. No es lo mismo que vivirlo. Mis hermanos, si escuchamos sobre el perdón, por ejemplo, y necesitamos perdonar, escuchas una prédica acerca del perdón y necesitas perdonar, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Y perdonar de corazón, no de dientes para afuera. Sí, te perdono ya, pero ya está ahí. No, eso no nos enseña nuestro Señor, imagínense. Es como si Él nada más dice: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y luego les manda un rayo. Pero mándales un rayo al rato, ¿no? El trueno que vas a mandar, el temblor, que se vayan al precipicio. No. El Señor nos muestra el perdón, y el perdón sincero y genuino. Entonces, si escuchamos un tema acerca del perdón, necesitamos perdonar. Entonces, perdonemos. Si escuchamos sobre la importancia de orar, ¿cuántos temas, cuántos mensajes no hemos escuchado, mis hermanos? Tenemos que ponerlos por obra. Si escuchamos sobre la importancia de orar, oremos. Y no solamente oremos, sino incrementemos nuestro tiempo de oración a Dios, mis hermanos. Hay poder en la oración. Si escuchamos sobre evangelizar o compartir el evangelio a los que no lo han escuchado, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer y compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si escuchamos sobre amar y serle fieles a nuestras esposas, tratarlas bien, hablarles con amor y no ser ásperos con ellas, ¿qué debemos hacer, hermanos? Dígalo, varón. Ay, varón, no. ¿Sí hay varones acá? Ruego en el Señor que ese silencio sea porque el Señor está mostrando lo que debemos hacer.
Si escuchamos temas así, ¿cuántos temas no hemos escuchado acerca de la fidelidad a nuestras esposas, del trato bien, de hablarles con amor, de no ser ásperos con ellas? ¿Qué es lo que debemos hacer inmediatamente, varones, saliendo de esa puerta, incluso hasta antes? Tomarla y decirle, yo digo de otra forma a mi baby, perdóname, discutimos en la mañana, pero perdóname. Y te vas feliz de este lugar. No esperas a salir de ese lugar. Porque al final muchos esperan y luego sucede algo, el perdón se va. El buen trato se olvida. ¿Qué debemos hacer? Hacerlo inmediatamente. Ser hacedor de la palabra, mi hermano. Si dice la palabra o una enseñanza, dice que las mujeres respeten a sus maridos, si dice que como hijos hay que obedecer a los padres, si dice que seamos honestos en nuestros trabajos, si dice el mensaje que estamos escuchando que amemos a nuestro prójimo, si dice que seamos santos, si dice que nos despojemos de todo pecado, ¿qué es lo que debemos hacer, mis hermanos? Obedecer, ser hacedores de la palabra de Dios. Si somos hacedores cada vez que escuchamos una enseñanza que nos habla y nos está diciendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que corregir, lo que Dios manda en su palabra, dice Santiago que habrá bendición. Versículo 25, nueva traducción viviente, dice así: pero si miras atentamente a lo que estás escuchando de la palabra del Señor, lo que estamos predicando aquí es la palabra de Dios. No estamos hablando de experiencias, estamos hablando de la palabra de Dios y lo que dice que tenemos que hacer. Si pones atentamente, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, esos son los beneficios, mis hermanos, de no conformarse a ser solamente oidores, sino hacedores. Nos hace libres. Te vas en paz a tu casa. No esperaste, como les digo, cruzar la puerta, sino que en este momento, hijo, perdóname, te hablé duro hace rato. Esposa, amor, como le digas, gordita, flaquita. A mí me dicen flaquito, pero ya volveré. No esperamos, sino que el Espíritu mismo nos ayuda y abrimos nuestra boca y pedimos perdón. Y nos hace libre, mis hermanos. Y luego dice, y la pones en práctica. Ahí está la clave. Y la pones en práctica. ¿Y no qué? No la olvidas. No olvidas lo que escuchaste en el sermón, en la prédica, como tú le quieras, en la enseñanza, como tú le quieras llamar. Entonces, ¿qué hará Dios, mis hermanos? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus vidas? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, seamos obedientes. Gloria a Dios. Pero mis hermanos, si nos conformamos a solo oír, corremos mucho peligro. Uno que se ha conformado a ser solo oidor, esta es la actitud. ¿Quieres saber? Porque el conformista escuchará sobre perdón, pero sigue guardando resentimiento. Escuchará acerca de la oración y no ora. Escuchará, estoy repitiendo algunas cosas que ya dije hace rato. Escuchará acerca de evangelismo, pero nunca comparte a Cristo. Escuchará acerca de santidad, pero sigue pecando en los mismos pecados. Escuchará acerca de generosidad, acerca de dar. Usted entiende, ¿verdad? Pero nunca da. Acerca de servicio, pero siempre espera que otros lo hagan. Tremendo, ¿verdad? Eso es terrible, mis hermanos. ¿Sí lo nota? Por eso Dios nos dice a través del apóstol Santiago: no solo sean oidores, hermanos, por favor.
Así dice el apóstol Santiago. Sino hacedores, sean hacedores. Pero tristemente hay muchos así, que se han conformado a vivir así y sin recibir y perderse lo que Dios tiene para cada aquel que cree en Él. Hay un nivel más alto que la palabra de Dios, mis hermanos, nos da como ejemplo de lo terrible que es el conformismo y de las bendiciones que uno se pierde por no creerle a Dios. Yo no sé si tú estés creyendo este mensaje o no, pero que el Señor sea hablándote. Porque el conformismo, mis hermanos, puede llegar a afectar a una generación completa e impedir que posean lo que Dios nos quiere dar. Dios, el Padre, eligió a Israel como su pueblo. ¿Cuántos lo saben? Y ellos, cuando eran esclavos en la tierra de Egipto, Dios escuchó su clamor y no se hizo sordo. Él escuchó, inclinó su oído y escuchó su clamor y envió por ellos para salir de ese lugar y cumplir en ellos la promesa que Dios hizo a sus antepasados de llevarlos ¿a dónde, mis hermanos? A una tierra donde ¿qué? Fluía leche y miel, frutos grandes, abundancia. Si tú no crees estas cosas, si tú dices, no, es que esto es para Dios, esto no es para nosotros, ¿qué te digo, hermano? Mejor ya no digo nada. Si tú estás dudando de Dios, y me temo que posiblemente estés estancado, porque no puedes pasar más allá de eso. Tu mente, tu corazón no te deja trascender. Yo creo en las promesas de Dios. ¿Y tú? Yo creo que Dios todavía bendice y de muchas formas. Y no me refiero precisamente a cuestión económica, eso es perecedero. Pero ¿cuántos de ustedes realmente son felices en el Señor? Eso es la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes descansan en el Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen paz en el Señor? Amén. ¿Cuántos de ustedes esperan en el Señor? No se afligen, no andan ansiosos. Eso es una bendición, mis hermanos. Y si no lo ves así, me temo que todavía estás en el desierto. Ellos eran esclavos y Dios envió para salir de ese lugar y cumplir en ellos las promesas que le hizo a sus antepasados, de llevarlos a esa tierra, a disfrutar de la bendición de Dios. Y cuando Dios les liberó con mano poderosa, ya lo han leído ustedes, ellos salieron de Egipto y avanzaron hacia el desierto, y detrás de ellos venía el ejército egipcio. ¿Sí lo recuerda? Y habiendo visto, escuche bien, y habiendo visto grandes señales y maravillas y prodigios en los cielos caer sobre Egipto en esas plagas que Dios envió, cuando tuvieron enfrente, los israelitas se vieron enfrente del mar, sin escapatoria, sin salida, se sintieron acorralados y se llenaron de temor. ¿Y qué crees? Añoraron la esclavitud. Se conformaban con seguir siendo esclavos. ¿Y sabes qué? Degradaron la salvación que Dios les estaba dando y las obras maravillosas que Dios hace en tu vida y en la vida de ellos. Miren cómo dice Éxodo 14:11, nueva traducción viviente. Por favor, acompáñenme, vamos un poquito más rápido. ¿Lo tiene? Miren esta actitud conformista. Y que no haya ninguno de nosotros así aquí. Y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto, Moisés? ¿Ya estaban muertos? ¿Estaban a punto de morir? No. Y miren lo que dicen a continuación: ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho, Moisés? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Estábamos tranquilos ahí. Estábamos relajados, esclavos, pero tranquilos. Eso no es libertad, mis hermanos. Versículo 12. Miren nada más esta actitud. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: Moisés, déjanos en paz.
Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Qué conformistas. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Cuántos mensajes no hemos escuchado, mis hermanos? Pero de llamadas de atención fuertes de parte del Señor desde aquí. Yo lo he sentido. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestra mente, nuestra actitud? Lo dice por mí, pero yo no soy así. No es por ti, como dice el pastor. Es contra ese pensamiento, mis hermanos. No es contra ti, es contra ese pensamiento, mis hermanos. Este pensamiento que tienen los israelitas. Conformista. Porque dentro de nosotros sabemos que es verdad y que es necesario cambiar. Muchas veces tenemos este pensamiento conformista y mediocre, aún viendo las maravillas de Dios. Esto se puede traducir como falta de confianza y fe, mis hermanos. Cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, son obstáculos que Dios mismo permite, pero con una finalidad: crecer, confiar, creer más en Él, arraigarnos a Él, aferrarnos a Él. Tiene propósito. Pero ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esto? Que se nos pueden presentar muchos obstáculos en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y en algunas ocasiones serán situaciones muy complejas, difíciles. No vemos por dónde. Pero ¿qué harás si te está diciendo el Señor: ora, confía, descansa en el Señor? ¿Acaso no orarás? ¿Acaso no confiarás? Serán situaciones complejas, tanto que nos querrán impedir avanzar a la meta a la que Dios quiere que lleguemos. Renegar de Dios y de su poder es desear como mejor la esclavitud que antes teníamos que la salvación de Dios. Eso era lo que anhelaba y añoraba Israel. Y eso es lo que está escrito para nosotros como ejemplo. Dios tiene un plan perfecto, mis hermanos, para cada uno de nosotros, pero muchas veces el conformismo nos estanca y nos aleja de toda visión y propósito. El conformismo, mis hermanos, hace que uno sea quejumbroso y que también desea cristianizar todo. Es un punto 2 en 1, 2 por 1. El conformismo, mis hermanos, siempre dará paso a la queja, y a la queja constante, y no nos va a permitir avanzar cuando somos quejumbrosos. Éxodo 16, 2 al 3, por favor, acompáñenme. Éxodo, la Reina Valera, por favor. Y dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, se quejó contra Moisés y Aarón. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? 16, 2. 16, 2. Ahí está. ¿En dónde se quejaron? En el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Anhelaban carne, no se conformaban con lo que Dios ya les había dado, y era un mal conformismo, porque no se conformaron lo que Dios estaba dando. Y una vez más vemos a Israel enfrentando el peligro, las dificultades, las inconveniencias, y una vez más se quejaron. No tenían agua, no tenían comida, se estaban enfermando, se estaban muriendo por las picaduras de las serpientes. Pero Dios proveyó de todo. Si leemos bien esa historia, ese tiempo en el desierto,
aún así la misericordia, la gracia y la bondad de Dios no se apartaron de ellos. Había sombra, no había sol permanente sobre ellos. Había una sombra, una nube que los cubría. No estaban en oscuridad cuando era de noche. Había una columna de fuego. Tenían agua y una agua de la peña. Todo eso, mis hermanos, como dice Hebreos, era la sombra de lo que había de venir. Eran los tipos de Cristo. Ahí estaba el Señor. Pero ellos no deseaban a Dios, deseaban a Egipto. Y es que cuando nos encontramos en este tipo de estrés, la queja es una reacción natural, mis hermanos. No pensamos con claridad y lo primero que añoramos es desear lo que el mundo hace. En vez de hacerle frente al problema, no conformarnos y avanzar en el crecimiento de la fe y en la confianza en nuestro Señor Jesucristo, queremos cristianizar las cosas. Mis hermanos, ¿cómo afecta el conformismo a nuestras generaciones? Israel vagó por el desierto durante 40 años. Dios no solo prometió sacarlos de la esclavitud, sino que los iba a bendecir, llevándolos a un lugar especial que no era precisamente el desierto. El desierto no era el destino final. El desierto solo era un lugar brevemente, pero brevemente temporal. Era camino de días para llegar a la tierra prometida. Una generación del pueblo de Israel salió de Egipto y no pudieron entrar a la tierra prometida, solamente dos. ¿Se acuerdan quiénes son? Josué y Caleb. Muy bien, los jóvenes están aquí, bien. Josué y Caleb, solamente dos. Pero otra generación creció en el desierto. Y esta es la realidad, mis hermanos. Ellos salieron de Egipto, pero no entraron a la tierra de Canaán. No entraron a la tierra prometida, porque se conformaron con el desierto. Mis hermanos, hoy hay muchos creyentes que en realidad salieron de Egipto, salieron del mundo. Dios te habló, entendiste, creíste y te sacó de eso. Pero hay muchos que aún no han poseído la tierra y viven conformados al desierto, donde hay queja, donde hay murmuración, donde hay desánimo, donde hay falta de fe, etcétera, etcétera. Y Dios les dio esta orden a los israelitas, Deuteronomio 6 al 9, para que me entiendan un poquito más por qué el conformismo afecta a las generaciones venideras. Y si sigues, ya estoy hablando en castellano. Y si seguimos conformados, nuestras generaciones, mis hermanos, que es por lo que estamos orando ahorita para el nuevo tema, la nueva serie, que Dios la confirme, que es la que queremos tratar ahora con los jóvenes, la generación que vamos a dejar, se van a ver afectadas. Dios dijo en Deuteronomio 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En todo momento, en todo tiempo, tenemos que enseñar la palabra del Señor a nosotros. Pero ¿qué es lo que enseñamos? Queja, conformismo. Ay, no, es que la iglesia. Ay, no, es que los hermanos. Ay, no, es que en el trabajo. Una situación del primo de un amigo, y fue donde sale esto, mis hermanos. Es que el viernes fue un día muy cargado, muy pesado. Me golpearon el carro, me detuvieron y todo. Y no fue aquí, fue allá en Veracruz. Y venía yo orando al Señor y decía: Señor,
No quiero llegar a mi casa quejándome, no quiero llegar a mi casa y que mis hijos escuchen mis quejas del trabajo y que mi jefe y las exigencias y esto y lo. No quiero que mis hijos, recordando esta palabra, hermanos, Señor, háblame, háblame. Y el Señor empieza a hablar. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Que eres hacedor de la palabra o eres oidor de ella? Cambia de actitud, vive la palabra y da gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso. Es para el Señor. Porque esta situación no es solamente mía, hermanos, es también en ustedes. Da gloria a Dios. ¿Sabe, mis hermanos, el Señor, en lo que muestra en las Escrituras, ¿sabe cuál era la predicación que escuchaban los niños que nacieron en el desierto? ¿Sabes qué palabra era la que escuchaban en el desierto de los que salieron de Egipto para sus hijos? Era esta: quejas, murmuraciones. Escuchaban lo rico que eran los ajos y las cebollas. Yo no sé qué deleite encontraban en eso, la verdad, creo que era un filete para ellos. Escuchaban acerca de los ajos y las cebollas y los melones, que lo disfrutaban, que lo que había en Egipto era mejor, que lo que iban a recibir en la bendición era mejor que lo que iban a recibir en la bendición de la tierra prometida. ¿Se imagina, hermanos, lo que sembraron esos padres a sus hijos? Pues ahora trasládalo a tu vida. Y tomé y le dije: perdóname, esposa, perdóname, hijos, perdónenme. He sido quejumbroso muchas veces, algunas veces. ¿Y tú, hermano? ¿Qué estamos sembrando a nuestros hijos? ¿Se imagina lo que estos hombres sembraron en ellos? De tal forma que dice la Biblia que después de Josué, dice el libro de Jueces, que lograron entrar en Canaán a tomar parcialmente posesión, porque ni siquiera tomaron toda. Pero esa generación era una generación que no conocía al Señor. Y no es precisamente que no supieran quién era Jehová de los ejércitos, sino que no tenían una relación con Él y se relacionaron con los demás, con el mundo. Se conformaron a lo que habían escuchado de sus padres. Y luego decimos: ¿por qué nuestros hijos están así? ¿Se da cuenta del alcance que puede llegar a tener el conformismo, mis hermanos? El mal humor, la ira, el enojo que nosotros manifestamos constantemente en nuestros hogares, resentimientos hacia alguien, hacia tu esposa, hacia tu esposo. Es suficiente enseñanza para que nuestros hijos aprendan y prefieran el mismo patrón. El mal ejemplo también se hereda, mis hermanos. Cuando lo que debemos estar enseñando y heredando a nuestros hijos es la fe, el amor, la paciencia, la misericordia, etc. La buena noticia es que la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer, y dependerá de cada uno de nosotros si lo hacemos o no. ¿Cómo podemos quitarnos el conformismo, mis hermanos? ¿Se puede erradicar? Sí, claro, cambiando de actitud. 2 Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De qué? De todo conformismo, mis hermanos. Qué hermosa palabra. ¿Quiere la clave? Pues no le busque el hilo negro, mi hermano. Aquí está. Ahí lo tienen, toda la palabra. Para que tenga efecto esto, hay que hacerlo. Hay que obedecerlo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor, Señor. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos el conformismo? Primero, pensar en las promesas de Dios, como dice ahí la primera parte. Dios quería otorgar a Israel una vida abundante, pero prefirió el desierto.
La palabra de Dios está llena de promesas, mis hermanos. ¿Cuántos lo saben? La palabra de Dios está llena de promesas para todo el que cree, pero también el que acciona, más para el que acciona. Pero al conformarse uno puede llegar a perderse de esa gran abundancia que en Jesús podemos tener. 2, limpiémonos de la contaminación de la carne y del espíritu. Contaminación de la carne se refiere a toda impureza física, mis hermanos. Toda esa impureza que usted sabe y conoce, no vamos a entrar en detalle. Y limpiar nuestro espíritu se refiere a esa vida interior, a nuestras motivaciones, a nuestros pensamientos, la forma en que pensamos y tomamos las cosas, las cuales determinan nuestro estilo o forma de vida. La manera en la que pensamos, mis hermanos, es lo que determina nuestro estilo de vida. Y 3, vivir bajo el temor de Dios. Vivir bajo el temor de Dios, mis hermanos, es ir más allá de la limpieza de la carne y del espíritu. Es no conformarnos a este mundo ni a las cosas de este mundo, sino a nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. ¿Lo escuchó bien? Es seguir progresando en nuestra fe, en nuestra santidad a Dios. Y yo quiero ir concluyendo, mis hermanos, con el verso que iniciamos. No solo nos conformemos con lo que escuchamos en una prédica o con lo que leas en el estudio diario de la palabra de Dios. Tampoco estoy diciendo que tienes que buscar otras cosas externas para demostrar tu fe. No, tienes que vivir en lo que Dios te ha hablado hoy, en su palabra. En su palabra, hermano, hermana. En lo que estudias diario de la palabra del Señor. Obrar en ello. Cada mensaje siempre trae algo que considerar, mis hermanos. Un pecado que confesar y algo que cambiar, mis hermanos. Cada mensaje, cada palabra que escuches aquí o donde quiera que lo escuches. Santiago dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente te engañas. Si te has conformado, mis hermanos, deja de engañarte y crece en el Señor. Crece en Él. Si escuchas la palabra pero no la obedeces, vas a ver, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente, pones atención, pones todos tus sentidos, tus oídos, tu mente y tu corazón a lo que estás escuchando hoy, y cada vez que escuches un mensaje de la palabra de Dios, esa ley perfecta te hará libre. Y si la pones en práctica, es mejor. Si no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Eso es Nueva Traducción Viviente. Dios te bendecirá, mis hermanos. Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Dios tiene mucho para nosotros, los que escuchamos su palabra y la abrazamos. Hoy te habló el Señor y te dijo que perdonaras. Perdona, hermano. Hoy te habló el Señor y te dijo, ama a tu esposa, respétala. Efectuemos eso. Hoy te habló a ti, joven, diciendo, respeta a tus padres, hónralos. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice la palabra. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo
se hubiera conformado con solo predicar y que hiciera unos cuantos discípulos para llevar la palabra sin morir en la cruz. Él no se conformó. Él puso por obra todo el plan de salvación de Dios para el hombre. Puso por obra todo lo que Dios dijo, incluyéndote a ti y a mí. Fue la cruz lo que complació al Padre y nos dio vida a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, mi hermano, no permitas que el conformismo te estanque, te desvíe del propósito y de los planes del Señor. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Ya saliste de Egipto, ahora entra en Canaán y no pierdas de la bendición que solo Dios da, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le das un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie, mis hermanos. Jesús es el Señor, mis hermanos. Y en la situación en la que nos encontremos, Dios quiere que crezcamos. Levanta tus manos y dile al Señor: Padre, he escuchado tu palabra hoy, Señor. No quiero ser solamente oidor de ella, Señor. Lo digo por mí, Señor. Quiero ser obediente, quiero hacerla, Señor. Quiero vivirla, Señor. Que tu gloria, Señor, sea manifestada por mis acciones, por lo que digo, por lo que hago, y no que tu nombre sea blasfemado por causa mía, Señor. Hoy he escuchado tu palabra, Señor, y quiero poner en mi corazón que cada palabra que escuche, cada vez que me hables y que yo me sienta aún ofendido, si es algo que tengo que cambiar, lo cambie, Señor. Lo haga, obedezca lo que escuché, Señor. Padre, perdóname por todas las veces que he sido renuente a tu palabra, Señor, que no la he obedecido por más, Señor, que muchos siervos tuyos. Tu palabra misma, Señor, me habla. Ayúdame, Señor, y hazme un hacedor de tu palabra, Señor. En Jesús te lo pido. Vamos a cantarle al Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Dile: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Sé que débil soy, a causa de Jesús
a las cosas de este mundo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Su vida se vista a través de nosotros, que solo reflejemos al Rey de Reyes, a Jesús, a nadie más. Gracias, Señor. Un aplauso fuerte para nuestro Dios, que no permita que nos conformemos con el día a día, sino por seguir luchando hasta el último aliento, hermanos, hasta que nos llame a su presencia. Gloria a Dios en las alturas. Amén.